comentarios comprometedores del presidente Petro, incluso a nivel internacional. Allí Leiva describe incidentes graves como la desaparición del presidente Petro en La Guajira en junio de 2023, donde supuestamente fue hallado en un estado deplorable. Y allí, aquí Néstor relata un episodio humillante y revelador del deterioro físico y mental del presidente Gustavo Petro. En medio de un vuelo oficial, dice Leiva, el mandatario perdió el control de sus esfínteres, defecó sobre sí mismo y tuvo que ser limpiado por su esquema de seguridad. El exministro describe con crudeza cómo, tras encerrarse en el baño del avión presidencial, la escena obligó a suspender parte del protocolo de llegada y generó estupor entre los funcionarios. Este episodio, más allá del bochornoso hecho, es usado por Leiva como símbolo del colapso personal y político del jefe de Estado. También Leiva menciona un episodio, Néstor, en una estación de tren en Florencia, Italia, como otro ejemplo de su comportamiento errático. Habla además sobre conductas agresivas, divisivas y condena la forma en que Petro se refiere a la oposición, al Congreso y a las élites, acusándolos de asesinos y denunciando que sus palabras alimentan el odio y ponen en riesgo vidas. En otra parte, denuncia también como irresponsable el llamado del presidente Petro a la lucha popular y a una posible revolución si es retirado del poder, alertando sobre una peligrosa radicalización. Varias frases contundentes, Néstor, en esta carta de Leiva contra Petro, y se las voy a leer tal cual las escribió el ex canciller. La primera: está usted enfermo, gravemente enfermo, es adicto, usted lo sabe, como lo saben muchos, no está gobernando y cuando lo intenta lo hace mal, no es dueño de sus actos ni de sus palabras, usted se está haciendo daño y con ello nos está haciendo daño a todos, el país está sin gobierno, ha caído en la paranoia, el delirio de persecución y la locura de las teorías conspirativas, usted se ha rodeado de personajes impresentables, en vez de gobernar convoca la movilización a la lucha popular. ¿Contra quién y para qué? ¿Qué pretende con su revolución? ¿Tomar por la fuerza el poder que ya tiene? ¿Usted quiere que el país arda, que haya muertos? No lo quieren, presidente, ni sus más cercanos. Los discursos en la plaza ya no movilizan a nadie. La gente lo escucha con recelo o con burla. El caos moral e institucional ya es total. Y finaliza Néstor diciéndole lo siguiente: ha llegado la hora de decirle al país lo que muchos pensamos y no nos atrevemos a decir. Debe irse, Néstor. Un canciller socio de Gustavo Petro a las ratas de izquierda no es un uribista el que está denunciando a su líder, a su criminal ladrón. Es nada más y nada menos que Leiva, el canciller de las FARC, el que se cansó de que Gustavo Petro se robe el país y denuncia de que Gustavo Petro sí es un consumidor, que Gustavo Petro está flojo de la rosca. Esto denuncia el canciller Leiva, un petrista que se cansó del plan criminal de Gustavo Petro. Gente, este petrista, ¿quién más lo puede haber conocido que Leiva, el canciller socio de Gustavo Petro, donde viajaban? Gente, cuenta de que hicieron múltiples parrandas. Bueno, está bien que hagan sus parrandas como se les dé la gana, pero aquí lo indignante es que con la plata del pueblo colombiano, sumido a pagarles extorsión a estas ratas, estos asesinos hacen sus fiestas, sus parrandas y compran de a kilo para meter. Esta rata de Gustavo Petro hoy lo denuncia su propio canciller, un petrista arrepentido de haber apoyado a esta rata, y dice que Gustavo Petro está preparando un autoatentado en sí mismo. Gente, es indignante de que muchos petristas, viendo de que es un petrista el que está denunciando, el que sale y cuenta la verdad, de que Gustavo Petro sí es un consumidor, de que Gustavo Petro está flojo de la rosca, y estas ratas asesinas no quieren escuchar. Hoy se confirma, hoy es un duro golpe a Gustavo Petro, el canciller. Su propio socio lo denuncia. Escuchen estos explosivos audios. Las frases más controvertidas de nueva carta de Leiva: acusa a Petro de un autogolpe de Estado e insiste en que está enfermo. En la carta, el ex canciller vuelve a citar anécdotas con el presidente y lo acusa de querer arrasar con las instituciones. ¿Qué hechos mencionó esta vez? En una nueva y extensa carta de 15 páginas, el ex canciller Álvaro Leiva ataca de nuevo al presidente Gustavo Petro: de nuevo me dirijo a usted, esta vez con mayor pesar. Aún más, lo hago con profunda tristeza. Así arranca la misiva que, desde su primera línea,
Marca una distancia insalvable entre dos figuras que hasta hace poco compartieron gabinete y proyecto político. Colombia. Si cualquier cosa me pasa a mí o a mi familia es responsabilidad de Gustavo Petro, Leiva anuncia tercera carta en los próximos días. El autogolpe de Estado. En pocos párrafos, Leiva lanza un juicio categórico sobre el estado de salud del mandatario, insistiendo en los presuntos problemas de drogadicción del presidente. Usted está mal. Muy mal. Ya no se mide. Perdió los estribos. Y lo sabe. El exministro de Relaciones Exteriores no esconde su preocupación por el rumbo del gobierno y lo que considera un estado de confusión grave en Petro, tanto en lo personal como en lo político. Su estado no permite nada diferente por encontrarse en un momento de enorme confusión, con graves implicaciones para el país que le ha correspondido liderar, advierte. Además, Petro pasó del mucho HP contra el presidente del Congreso al viejo decrépito contra Leiva. ¿Cuándo parará? Y va más allá al interpelarlo directamente con una pregunta retórica. Si usted, Gustavo Petro, hubiera sabido en su momento que yo, su ministro de Relaciones Exteriores, padecía la enfermedad de la que usted es hoy víctima, ¿me habría dejado a cargo de tan importante cartera? Además de insistir con el presunto consumo de sustancias psicoactivas, el ex canciller también decidió referirse a las recientes declaraciones del presidente sobre un posible golpe de Estado. El golpe de Estado al cual usted tanto le teme es un autogolpe que usted quisiera dar descalabrando la nación y arrasando con las instituciones. Leiva no da detalles médicos, pero sugiere con insistencia que el jefe de Estado atraviesa una condición de salud mental o emocional que debería ser atendida profesionalmente. Le exige incluso que se someta a una prueba médica. Su estado es de mucha gravedad, señor. Si no es así, demuestre lo contrario. Lea también, así se descarriló Petro en sus viajes, según nueva carta de Leiva. ¿Qué hay detrás? Además de los señalamientos sobre la salud de Petro, Leiva critica duramente decisiones recientes del mandatario, entre ellas su aparente intención de dejar como encargado de la presidencia a Armando Benedetti, pese a declaraciones de este último en las que reconoce su lucha con adicciones. No tiene sentido, dice Leiva, quien insinúa una peligrosa improvisación en la cúpula del poder. El ex canciller también recuerda sus dos anteriores cartas fechadas el 19 de abril y el 5 de mayo que generaron conmoción por el tono y el contenido. Nada de lo afirmado en esas misivas lo ha podido controvertir usted, sentencia. Lejos de retractarse, afirma que su edad le da tranquilidad para cometer lo que sea necesario en defensa del orden constitucional. Le puede interesar, Petro sube el tono, así ha mutado su narrativa desde el golpe blando hasta el complot internacional. En cuanto a comportamientos de moral cuestionable, Leiva mencionó 2 episodios. El primero tuvo lugar en Florencia, Italia. El exministro adjuntó un video de Facebook al respecto en el que cuentan que, presuntamente, la fiesta de Gustavo Petro para celebrar su elección se vio inmersa en consumos problemáticos de sustancias alucinógenas y que, además, el presidente y sus amigos contrataron a una prostituta. Ella, presuntamente, luego de tener un ataque de pánico producto de las sustancias, se fue entre gritos y la intervención de la policía. Todo eso es cierto, aseguró Leiva. Otro episodio mencionado después fue un viaje que tenía el jefe de Estado a La Guajira. Leiva citó 2 trinos de X en su carta, asegurando que tenían la versión correcta de los hechos. Uno de esos trinos hablaba incluso de haber tenido que recoger al presidente de su propia mierda. Lejos de corregir aquellas palabras, Leiva aseguró, y si ocurrió. Lo debe recordar, presidente. Tuvo lugar en la semana que inició el lunes 26 de junio de 2023. Por fortuna, en una de las más que desafortunadas madrugadas fue generosamente asistido por alguien a quien la suerte aporreada la tiene. Puede leer, le tengo miedo a las amigas que invita. Petro se refirió a las fiestas con Benedetti y reveló detalles. En los párrafos finales, el tono de la carta se vuelve más dramático. Leiva plantea una conclusión tajante, ya no más presidente Petro. Hora de irse. Esto porque en sus manos, en su situación, el país se hunde. El alma de la nación está en pena.
La carta se suma a una creciente ola de inquietud institucional que ha marcado las últimas semanas del gobierno Petro, en medio de una crisis política, múltiples renuncias ministeriales y un clima de creciente polarización. Con esta nueva misiva, Álvaro Leiva no solo marca su rompimiento definitivo con el presidente, sino que se ubica como una voz crítica que llama abiertamente a una salida anticipada del poder. Lea también, presidente Gustavo Petro anuncia que denunciará al excanciller Álvaro Leiva ante la Fiscalía. Para finalizar, el exministro le advierte al presidente Petro que no debe cuestionar las instituciones porque eso acarrearía sanciones que no dejarán pasar de insistir usted y alguno que otro acompañante suyo en el empeño de desconocer la Constitución y la ley podrían terminar en la cárcel.